proclamar de tu majestad, llevar de tu luz en la oscuridad, llegar a la meta, ser parte del plan. Toma mi vida y úsala. Hoy es tiempo de cambiar. Es tiempo de cambiar. Tu amor al mundo. Ya no puedo esperar. Te quiero alabar. Mi vida hoy yo te la entrego. Muy buenos días y bienvenidos a una nuevo encuentro aquí con Enlace con el Señor. Y qué especial es este encuentro porque hemos venido tocando temas de sumo interés. Ya estamos de este lado de la Semana Santa, ¿no es cierto? Ahora empieza el año, por así decirlo. Tomamos en serio, los chicos están en la escuela y todo el mundo pensando, bueno, vamos a trabajar unos meses antes que venga la primavera. Entonces, yo estaba pensando, hemos visto la Pascua cuando nos preguntamos cuál fue el menú de la primera Pascua. Y bueno, fue cordero, no fue pescado, no fue huevo de Pascua, de chocolate, ni nada por el estilo, sino que vimos en la Biblia, Éxodo capítulo 12, que se trataba de nada menos que un cordero que fuera sacrificado y su sangre que pintara los postes de las puertas de las casas de Israel. Ellos estaban en esclavitud y entonces con esta última plaga o juicio que Dios hacía contra Egipto por haberlos retenido en esclavitud por más de 400 años, esa sangre libraba de la muerte al primogénito israelí. En Egipto morían los otros. Así que ese fue lo que realmente significó la liberación del pueblo judío de su esclavitud en Egipto en esa primera Pascua. La Pascua entonces era el cordero, su sangre derramada, la familia adentro de la casa protegida y comiendo ese asado. Jesús fue nuestra Pascua. El mismo Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A través de todo el Antiguo Testamento, en el Torá, encontramos toda la descripción de cómo deberían ser los sacrificios. Pero todos ellos tenían su cumplimiento perfecto en Jesús. Con una sola ofrenda, Jesús hizo perfectos para siempre a los que confían en Él. El libro de Hebreos en el Nuevo Testamento ayuda a entender todo eso de los sacrificios del Antiguo Testamento. Entonces, ¿por qué todo esto? Bueno, estamos ya de este lado de la cruz, vamos a decir así. Jesús ya murió por nuestros pecados. Ya hay liberación de la esclavitud, no de Egipto, no de una esclavitud física, sino una esclavitud espiritual a nadie menos que Satanás. Dice el apóstol Juan: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesús venció cuando murió en la cruz. Pero la resurrección ya ocurrió y la resurrección parece uno de los temas que le cuesta a algunos entender.
digamos a todos, por el hecho de que nosotros estamos sujetos a lo que es la muerte. Pero dice aquí en 1 Corintios 15, versículo 14, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Esto lo dice San Pablo, ¿no? Si Cristo no resucitó, si es un Dios muerto, si es un fundador religioso que tiene su tumba y lo ocupa, entonces tranquilo, no pasa nada. Lo que dijo Jesús no tiene ningún atadero y lo que pretende tampoco. Dice, vana es también vuestra fe, inútil, si Jesús no resucitó. Entonces, si tiene dudas con respecto a la resurrección, es importante que se tome el tiempo de ver cuán creyente es. Porque sin entender la resurrección, no se va a jugar en absoluto por los valores, los compromisos de su fe cristiana. ¿Sí? Y su fe en un Cristo muerto no sirve para nada. Dice la Biblia que Cristo está sentado a la diestra del Padre en el cielo, viviendo para interceder por nosotros. Representa a quienes confiamos en Él. Yo quisiera leer una partecita aquí de 1 Corintios 15, donde San Pablo dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. O sea que todo esto obedece a profecías donde Dios documentaba lo que iba a hacer y el por qué. Y fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que apareció a Cefas. Cefas es Pedro, ¿sí? Simón Pedro. Y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. Esta carta de San Pablo a la iglesia en Corinto fue escrita en el año 53. Y entonces unos 20 años habían transcurrido cuando Pablo está diciendo, bueno, sí, conozco a algunos hermanos acá que vieron a Jesús resucitado, otros ya pasaron a su presencia, pero no hay drama. Allí está el hecho del testimonio de estos hermanos. Y dice, y al último de todos, como a un abortivo, a uno fuera de tiempo, me apareció a mí, dice San Pablo. Claro, él había sido perseguidor, como lo dice a continuación, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Él era tan contrario a la fe cristiana, a todo lo que fuera Jesús como Dios, Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tan contrario a que Jesús hubiera resucitado, que él entregaba la cárcel y a torturas y buscaba que blasfemaran el nombre de Jesús, hasta que Jesús se le apareció en el camino. Hechos capítulo 9. ¿Sí? Entonces, así tenemos este capítulo tan importante. Y antes de ir a ver un poco de un video que saqué en una conferencia en Semana Santa, muy lindo porque también uno ve los rostros de las personas que creemos en Cristo, que cantamos a su nombre, pero les voy a leer primeramente en Hechos 1, donde nuevamente está describiendo este periodo de tiempo de 40 días después de su resurrección, cuando Jesús aparece a montones de personas.
como vimos, ya no solo a individuos o a pequeños grupos, sino a 500 personas a la vez. Y aquí dice, a quienes también después de haber padecido, hablando de Jesús, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables que no dejaban lugar a duda, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Así que, bueno, que disfruten esta canción y todo lo que se puede apreciar. Cuán grande es Dios, ¿no es cierto? Y qué lindo es sentirlo y saberlo en la vida de uno. El testimonio personal, no un Dios de segunda mano, sino que de oídas le había oído y se habló de él y lo tenía por un vecino lejano. Ahora lo tengo a Dios acá adentro, ¿sí? Y así lo vivo todos los días. Y yo quería leerles un poco más acerca de la resurrección de Jesús, porque uno podría decir, resucitó alguien acá del cementerio de Mercedes y vamos a ver el lugar y encontramos que está todo vacío y perfecto. ¿Qué podría haber pasado? No creo nada. Sacaron el cuerpo y ya está. Pero no fue así en el caso de Jesús. Hubo una guardia de 16 soldados romanos, enemigos de Israel, que no le interesaban en absoluto la persona de Jesús. Le habían dado semejante paliza, casi dejándolo muerto, después sí, clavándolo en la cruz. Ellos eran los verdugos. Entonces, ellos, con la responsabilidad de defender un imperio, estaban plantados frente
a la tumba donde estaba puesto Jesús. Un sello del Imperio Romano estaba allí conectando esa piedra que servía de puerta con la piedra de la misma roca en que estaba cavada la tumba. Ese sello significaba toda la autoridad y el prestigio del Imperio Romano. Romper ese sello significaba la muerte a cualquier persona. Entonces, había muchísimas otros detalles, pero ¿qué había pasado? Leemos acá que vino un ángel y removió la piedra y se sentó sobre ella. Los soldados quedaron de miedo, desparramados, y volvieron a la ciudad, donde recibieron una coima para decir que los discípulos habían ido a robar el cuerpo. Ahora, es difícil creer eso. Y lo que vamos a ver después es que en base a la tumba vacía, donde todos tenían acceso y todos tenían no solo a ver el lugar vacío, sino también a saber de 16 hombres que algo había fallado, que hubo algo que no era verdadero. Ellos respondieron con fe de que los hechos eran así. Los 12 apóstoles dieron su vida por el testimonio de predicar que Jesús había resucitado. Dieron su vida en tortura, en crucifixiones, en decapitaciones, en montones de cosas que si yo sé la verdad, no voy a morir por una mentira, sino que puedo jugármela cuando se trata de una verdad perfecta. Entonces dice aquí en Lucas 24, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Así dijeron los ángeles, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura. Y a mí me gusta esta parte. Me gusta cuando no todo se acepta porque sí. Si no, seríamos capaces de creer muchas cosas bastante absurdas. Y de hecho, nuestra sociedad sí acepta muchas cosas sin pensarlas. Los discípulos dudaron, y la duda es buena. La duda no es incredulidad, sino que la duda espera, como que el cerebro está juntando información para que luego el corazón confíe en fe de que sea verdad. La incredulidad es simplemente decir, no me interesa, no averiguo, nunca leí la Biblia, opino sin saber, y así vive muchísima gente. Eso no sirve, eso es incredulidad. Y dice la Biblia que el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No hay un perdón amplio para todo el mundo. No, la Biblia dice lo contrario. No crean
esa mentira de que todos serán salvos. Los mismos discípulos preguntaron a Jesús cuántos iban a ser salvos. Y Jesús decía poquitos, porque ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que por él van. Sí, y angosto es el camino que lleva a la vida. Entonces, hermano, querido, quisiera que usted eligiera el camino, primeramente, de búsqueda, de entender, de investigar, de abrir aquella Biblia que está en su casa para decir, bueno, Dios, quiero saber la verdad. Es importante saber la verdad, quiero saberlo, para mí, para mi familia, para los que me rodean y para cumplir, si llegara el momento de creer, cumplir esa misión de llevar el Evangelio a toda criatura para que también otros sean salvos. Yo quiero lo mejor para las personas a quienes amo. Quiero lo mejor para aquellos que son mis vecinos, mi prójimo. Creo que usted también se identifica con ese sentir de solidaridad. Entonces, siguiendo aquí, dice, los hombres allí, los discípulos, los pescadores, los grandotes, los incrédulos decían, locura. Mujeres que han estado viendo e imaginando, no las creían, pero levantándose Pedro, acá tenemos lo que tenemos que hacer nosotros. Pedro se levanta y corre al sepulcro. Cuando miró adentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Así que encontramos acción, encontramos sentimiento porque de ir a visitar una tumba sin nada de esperanza, vuelven así saltando y gritando, Jesús resucitó, hemos visto. Y luego Pedro vio y también creyó. Tenemos en Lucas capítulo 24 la historia de dos hombres que no creían. Y ya se iban de Jerusalén, se iban a Emaús, daban sus espaldas a todo lo que fue su experiencia con Jesús, todo lo que fuera esa familia de la fe, ya daban las espaldas, ya está, ya fue, no completó nuestras esperanzas. Entonces, ahí se van tristes caminando, pero dice la Biblia, en el 15 dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acerca y caminaba con ellos. Jesús mismo, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Cuando nos acercamos a Jesús, estamos abiertos a encontrar cosas más allá de nuestra capacidad y de nuestra comprensión. ¿Sí? Toda la vida de Jesús era un milagro tras otro, una joya de pensamiento que jamás se le había cruzado por la mente al hombre, porque venía de Dios directamente. Dios tiene nuestro manual para la vida del hombre, a quien Él creó, a quien Él diseñó, formó, a quien Él amó, y es el manual, la Biblia. Entonces, estos dos hombres van caminando, y Jesús, para hacerlo corto, ustedes lo pueden leer allí en sus casas, Lucas capítulo 24, dice que sí, Jesús tenía que haber resucitado, hoy ya es el tercer día, no ha pasado nada, unas mujeres venían con unos cuentos, pero allá ellas, que habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive, fueron algunos de los nuestros y hallaron así como las mujeres dijeron, pero a Él no lo vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho.
O sea que está documentado esto. ¿Por qué no se fijan en lo que está escrito? ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, o sea, el Torá, desde Génesis, porque ya de Génesis 3:15 ya está hablando de Jesús aplastando la cabeza de Satanás. Desde el primer momento Dios ya tenía la solución. Alguien ha dicho, antes que Dios creara al mundo, ya había creado el camino de la cruz. Ya sabía que Cristo iba a tener que dar su vida para redimir a la humanidad en formación. Entonces, desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, toda la Biblia habla de Jesús. Más de 200 profecías dicen con detalle lo que iba a hacer Jesús. Dice, llegaron a la aldea donde iban y él iba como que seguía el camino. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entonces él entró a quedarse con ellos. Entonces dice, cuando estaba sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Estas son palabras de la Santa Cena, ¿no? Las identificamos. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. Y así era esto de que Jesús venía y desaparecía. Hablaba, sabía de qué estaban hablando y se iba. Yo pienso en un dial de radio o sintonizar lo que sea, cualquier canal de televisión. Pienso en mi celular donde hay una antena que a veces es mucha y otras veces es poca, pero que permite que todo lo que pase por este cuarto, que yo no lo vea, pero que es muy real y muy completo. Ustedes me están viendo a mí a través de señales invisibles. Jesús se hace visible, invisible, a su gusto. Vamos a ver una partecita de una canción que dice, porque Él vive, triunfaré mañana. Yo sé que un día con Cristo subiré y allá con Él yo reinaré y en su presencia a Él tributaré toda la gloria, pues fruto de su obra soy, porque Él vive, yo soy un vencedor, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Porque Él vive, triunfaré mañana. Soy un vencedor porque Cristo vive, porque es un Dios real. No estoy orando a una estatua, a un Dios de piedra ni de oro, no importa el material. No, estoy orando a un Dios real. Y entonces, en el día 40, vamos a decir así, después de su resurrección, Jesús ascendió al Padre. 10 días más tarde era Pentecostés. O sea, a los 50 días de la resurrección de Jesús es Pentecostés. Principio de mayo, vamos a decir. ¿Tá? Y entonces, en el día de Pentecostés, predicó Pedro.
el que había sido miedoso, ahora lleno de fuerza. Y ese día recibieron su prédica en el lugar de los hechos en Jerusalén, con la tumba allí, con todos los comentarios, con toda la presencia de Cristo a través de esos 40 días. Y dice que los que recibieron la palabra de Pedro fueron bautizados. Se añadieron aquel día como 3.000 personas. Difícil convencer con una mentira a 3.000 personas en el lugar de los hechos. Terminamos pensando o preguntando, ¿usted creyó? ¿Creyó el Evangelio? ¿Entendió? ¿Usted, si entendió, se bautizó? ¿Qué es eso de bautizarse? Es una identificación pública que exige la Biblia. ¿Se reúne? ¿Va a la iglesia, en otras palabras? ¿Es parte, es miembro de la iglesia? ¿Ora? Ora no solo por su familia, por todo lo suyo, sino ora así para bendecir a otros. Esa es la vida del creyente. Jesús no buscó lo suyo, buscó servirnos a nosotros. Nosotros debemos hacer lo mismo. Amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Entonces, ese es el desafío para esta semana. Que pueda investigar, conocer a Jesús, formar parte de su iglesia y servirle, demostrando así que realmente conoció al Salvador. Que Dios le bendiga en esta semana. De tu majestad